Bueno, tengan todos buenas noches, gracias por la asistencia. El día de ahora vamos a estar obteniendo nuestra debida sesión de refuerzo para la materia de introducción a la informática. Específicamente vamos a estar tratando la siguiente temática, lo referente a arreglos, que ya forma parte de los temas que están en la unidad número 6. Y bueno, vamos a dar justamente inicio con ellos. Mismo comentario o indicación de todas las sesiones es que esta es un refuerzo o un repaso del contenido que ustedes ya deben de haber visualizado en el transcurso de la semana. En este caso, la unidad 6 son 3 semanas, entonces este contenido ustedes ya deben de haberlo revisado. Probablemente ya tuvieron la tutoría con el tutor designado, y acá pues simplemente vamos a profundizar o quizás a complementar lo que vieron con él, enfocándolo ya en un área mucho más práctica y quizás no deteniéndonos tanto en la teoría. De igual manera, en esta sesión sí me gustaría detenerme un poco más de lo habitual en explicar realmente lo que es un arreglo, porque yo sé que puede llegar a ser un poco confuso, y si eso del arreglo no queda claro, pues lo siguiente, que son las matrices y simplemente cómo saber sacarle el provecho a esas estructuras de datos, pues no va a servir de nada. Y el objetivo es que se le pueda sacar provecho a esas estructuras. Entonces trataré de profundizar todo lo necesario, incluso si no vemos tanto la parte práctica. Con eso dicho, entonces hoy vamos a ver arreglos. Esto de acá es una declaración, una instanciación y una inicialización de un arreglo. Si se acuerdan, hasta el momento ustedes conocían la declaración y conocían la inicialización, pero ahora tenemos un nuevo elemento que es la instanciación. ¿Qué significa eso de instanciación? Vaya, partamos de lo que ya conocemos. Esto de acá, ustedes ya saben que es una declaración. Es cuando yo tengo una variable y simplemente declaro en el flujo del sistema o de la solución que existe. Yo estoy declarando que mi función myScores existe. Solamente es una declaración. Esto de acá es una inicialización. Es decir, yo declaro mi variable que se llama myScores y encima la inicializo. ¿Qué significa inicializar? Que le asigno un valor. En la declaración yo solo digo en el flujo de la solución, mira, mi variable myScores existe y es de tipo int. En la inicialización yo digo en el flujo que existe y además le asigno valores. En este caso le asigno 5 valores. Allí la estoy inicializando, la declaro y la inicializo al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa con este nuevo elemento que se llama instanciación? Es un paso intermedio. ¿En qué sentido? Si en la declaración yo solo expreso que existe y en la inicialización yo literalmente muestro como su contenido o defino su contenido, en la instanciación yo doy como una especie de trailer, si lo quieren ver así, una especie de preview de lo que esa variable va a ser, porque la estoy declarando y añadiendo detalles de esa variable.
Cuando yo declaro una variable, a lo mucho yo estoy diciendo cómo esa variable se va a llamar, en este caso myScores, y cuál va a ser el tipo, en este caso tipo entero. Pero en la instanciación, además de decirte cuál es el nombre de mi variable, cuál es el tipo de mi variable, yo te estoy diciendo que va a tener 5 elementos. ¿Sí? Esa instrucción que se llama newInt te quiere decir, mira, mi variable myScores es un arreglo de tipo entero que va a contener 5 elementos donde cada elemento va a ser de tipo int. Eso es lo que te está diciendo esa instrucción. Entonces podríamos decir que la inicialización es una especie de declaración, pero añadiendo más detalles de esta variable. Entonces, la declaración es la que menos información me da. La instanciación me da un poquito más de información respecto a la declaración, y la inicialización pues ya me da toda la información, toda, porque pues ya me está mostrando cuáles son los valores que va a tener esa variable, etcétera. ¿De dónde proviene el término instanciación? Bueno, eso ya lo van a ver, bueno, técnicamente ya lo vieron, que es la parte de programación orientada a objetos, que nosotros ya sabemos que en la programación orientada a objetos existen clases, ¿sí? Y de esas clases se instancian objetos. Entonces, la instanciación básicamente me está diciendo que mi clase es llamada arreglo, y de esa instancia de arreglo yo instancio, en este caso, myScores, que es una instancia de la clase arreglo. Sí, a grandes rasgos eso es lo que yo estoy tratando de decir con la palabra instanciación. Con eso claro, entonces, quiero confirmar que estoy grabando, sí. Con eso claro, entonces, este, voy a pasar a mencionar algo relevante. ¿Cómo se ve un arreglo? El arreglo no es más que un listado de elementos, como pueden ver acá. Acá tengo 5 elementos. Tengo el 5, tengo el 7, tengo el 8, tengo el 6 y tengo de nuevo el 8. ¿Sí? Eso es un arreglo. Es una lista de elementos, mientras que yo en mi variable únicamente tenía un solo elemento. Por ejemplo, el 5. Variable es un único elemento, arreglo son varios elementos. Un arreglo no es lo mismo que un vector. Yo sé que en la clase en el campus se menciona como vector. Yo muy probablemente a lo largo de esta sesión en algún punto le voy a llamar vector, pero si a ustedes alguna vez les preguntan, ¿un arreglo y un vector son lo mismo? La respuesta es no. Por simplificación o por comodidad, habitualmente se le llama de ambas maneras, o arreglo o vector. Pero si somos lo más estrictos posibles en términos de conceptos, un arreglo y un vector no son lo mismo. Un vector está relacionado a términos matemáticos, y por ende hay una serie de operaciones relacionadas a la matemática. Por otro lado, los arreglos están enfocados en la parte de computación. Los vectores se representan como arreglos en términos computacionales, ¿sí? Un arreglo es la manera de representar un vector en una computadora, pero esto no significa que sean lo mismo. ¿Por qué?
porque al yo representar un arreglo, al yo representar un vector en una computadora, yo le agrego ciertas características y le resto otras. Entonces, si bien es una representación, no es una representación al 100%. Tiene sus carencias y tiene sus beneficios o mejoras. Entonces, vector y arreglo pueden ser similares, mas no son explícitamente lo mismo. Entonces, con eso dicho, yo tengo mi arreglo. Ya sé que mi arreglo es representado como una lista de valores. Ojo, todos los valores deben de ser del mismo tipo. Esto de hecho creo que lo hablamos en la sesión anterior cuando hacíamos el ejercicio del for each, donde yo necesitaba descomponer una palabra en cada uno de sus elementos. En ese entonces, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo, digamos que yo tenía mi variable eh, mi variable text, que es una string, y decía hola. ¿Sí? Ya sabemos que es una variable de tipo string. Yo necesitaba que esta variable de tipo string se transformara en un arreglo. Yo sé que cada elemento de mi string es una letra. Por ejemplo, esa es la letra O, esa es la letra H. Entonces yo podría representar a la palabra text como un arreglo, tal que así. Si yo hago esto, yo podría decir entonces que hola se ve tal que así, como un arreglo de cuatro elementos donde cada elemento es una de las palabras, es una de las letras, perdón, que forma la palabra hola. Doble comilla es para una string, comilla simple es para un carácter o una letra. Doble comilla es una palabra completa, comilla simple es solo una letra. Por eso, cuando aquí tengo un arreglo que se llama text, que tiene cuatro elementos, cada letra está usando únicamente una comilla simple y no comillas dobles. Esto lo podemos ver justamente en el ejercicio que les menciono. Es ese de acá. Voy a hacer eso un poco más grande y voy a colocar aquí un punto de interrupción. ¿Por qué lo coloco acá? Porque quiero revisar esta instrucción de acá, miren. Esa variable que se llama char_array lo que está haciendo es obteniendo la transformación de la palabra que yo le dé, que se la doy como string, la está convirtiendo en un arreglo de caracteres. Vamos a ver cómo se ve la palabra, en este caso que les puse de ejemplo, que era hola, deconstruida, pasando de ser un string a pasar a ser un arreglo de caracteres, donde cada elemento es justamente la letra en cuestión. Así que vamos a verlo. Me dice que escribe una palabra, voy a escribir justamente la palabra hola, y bueno, la instrucción se detiene justamente acá. Voy a revisar en este listado que está acá. En este listado que está acá están las variables tanto de entrada como de salida como de proceso. La variable que me interesa es esta de acá, que como pueden ver contiene cada una de las letras de mi palabra separadas. Eso de acá es equivalente a ese string que yo les mostraba allí, literalmente. Sí, de hecho podría venir y colocar eso acá. Y si se fijan, es justamente eso que está arriba en azul, donde cada una de las letras está dividida, ¿sí? Con comillas simples. Ahora,
¿Qué son estos números o esos índices de acá y esos de acá? Esos de acá son la representación en carácter. Y esos de acá, y más importante, son los índices. Voy a colocar acá una I. Índices. ¿Qué significa que sean los índices? Significa que si yo tengo mi arreglo, yo puedo acceder a la H si busco en el índice 0. Yo puedo acceder a la A, que es la última letra, si busco en el índice 3. Yo empiezo a contar desde la posición 0, no desde la posición 1. Por ende, el último valor de un arreglo siempre va a ser el valor del tamaño de mi arreglo menos 1. ¿Qué significa esto? Si yo sé que en este caso mi arreglo tiene un tamaño de 4 elementos, porque tiene 4 letras, yo sé que el último valor va a ser igual a 3. ¿Sí? Porque el último elemento siempre va a ser el tamaño menos 1. ¿Por qué? Porque yo inicié a contar desde 0, no desde 1. Entonces, eso de acá es bien importante. Eso de acá, porque es el índice y es como yo puedo acceder a un elemento en particular. Si yo quisiera únicamente acceder a las vocales en este arreglo, por ejemplo, digamos, yo solo quiero las vocales. Yo sé que la vocal acá es O y es A. Si yo quisiera acceder a las vocales, yo podría decir, con base a cierta lógica, mira, tenés ese arreglo y quiero únicamente que me traigas el contenido que está en la posición 1 y en la posición 3. Y yo sé que así me vas a traer únicamente las vocales. Eso podría transformarse en una lógica que diga, tráeme únicamente las posiciones impares. Y efectivamente, yo voy a estar trayéndome únicamente las vocales, que son la O y la A. Y de esa manera yo puedo ir jugando con los elementos de un arreglo, porque estoy tomando sus posiciones. Entonces, regresando acá a lo que les mostraba en el ejercicio, acá pueden verlo, ¿sí? Yo ingresé acá el contenido de la variable input word, que es hola. Input word es hola, pero en términos de arreglo se ve tal que así, cada una de las letras divididas eh, como caracteres, en este caso por comas. Entonces, regresando, yo sé que un arreglo es como una variable con la diferencia que en lugar de tener un único valor, tiene varios. Y yo sé que para el caso de los arreglos, yo no tengo únicamente declaración instanciación e inicialización, sino que es lo que les comentaba. Tenemos todos los demás elementos que son la instanciación. ¿De qué me sirve a mí conocer todo eso? Si ustedes tienen claro cuál es la utilidad de un arreglo y cómo funciona, se les va a hacer fácil saberlo utilizar. Al final piensen que el arreglo, la utilidad de este es que sea una herramienta para guardar más información. Así como en ese ejercicio que yo les mostraba, donde era necesario de construir la palabra, dividirla en sus caracteres, van a haber ejercicios que les van a pedir, mira, almacename tantos elementos en una variable y trabaja con ellos. Hasta el momento ustedes han trabajado con un único valor. Por ejemplo, te dicen, solamente trabaja con un precio, solamente trabaja con una edad, pero a partir de ahora, que ya la cátedra en sus clases ya vieron la unidad donde tratan los arreglos, les van a empezar a exigir que traten con más valores. Por ejemplo, te van a decir, si en una clase vos tenés las notas de todos los estudiantes y te van a dar un arreglo con todas las notas.
que si 7, que si 8, que si 9, que si 1, que si 5 y así sucesivamente. Te van a dar una única variable con un montón de datos y vos utilizando lo que ya sabes, que es el for, que es el while, que es el for each, debes de iterar sobre cada uno de sus valores para ir operándolos. ¿Y cómo vas a hacer eso? Por ejemplo, imagina, te dicen, de todas las notas que yo te he dado en esa variable, en ese arreglo, decime cuál es la nota mayor. Entonces vos allí debes de iterar sobre esas notas y encontrar que, por ejemplo, la nota que está acá, que es el 9, que está en la posición 2, es la nota mayor. Y eso ya es un ejercicio que implicó que vos conocieras sobre arreglos y sobre, en este caso, la instrucción for o for each. Y de hecho es el ejemplo que les ponen a ustedes en la clase. En la clase, con base a un arreglo que simplemente contiene números, no indica específicamente qué significan esos números, solamente son números, les muestra que ustedes deben de obtener el valor mayor en ese arreglo. Y es justamente haciendo eso. Ustedes iteran, en este caso él usa dos for o un for y un for each, y así es como él obtiene cuál es el valor mayor en una de esas variables. Entonces, a lo que quiero llegar con toda esa plática es que los arreglos son muy importantes. Entonces, recapitulando, ¿sí? Regresando a lo que les estaba diciendo y lo que les marqué por acá, es que, número uno, los arreglos y los vectores no son lo mismo. Matemáticamente se conoce como vector a una estructura, ¿sí? Que viven dentro de un plano cartesiano. Un arreglo es una especie de representación computarizada de un vector que es similar, más no es lo mismo. ¿Sí? Quiero que se queden con eso. A pesar de que en clase y demás el tutor o incluso yo pueda que nos refiramos a arreglo como vector, en realidad en la vida real no son lo mismo. Entonces si les preguntan, ustedes digan no, arreglo y vector no son lo mismo, aunque por costumbre se suele llamar de maneras similares. Entonces, con eso dicho, ¿sí? Vamos a ver acá, bueno, acá ya les mostré, acá estoy depurando y por eso pude detener el flujo para poder ver cómo se deconstruía de el string hola a un arreglo con cada una de sus letras en diferentes espacios. Vamos a hacer un ejercicio justamente de lo que les digo. Yo creo que lo más importante con lo que ustedes deben de quedarse en la sesión de ahora es aprender a entender los índices de un arreglo. Es lo más importante en mi opinión. Luego hay otros puntos, otros elementos como los métodos que puedes usar sobre el arreglo, pero lo más importante es eso, aprender cómo funciona la parte de los índices. Entonces justamente voy a hacer el ejercicio que yo les decía. Voy a poner acá, digamos que yo en este momento en la U estoy llevando 5 materias. Entonces voy a colocar nota de estas 5 materias. En algunas me ha ido mejor que en otras, pero ajá, esas son las notas de mis 5 materias. Entonces, yo lo que quiero es, así como tengo las notas de mis materias, tengo el nombre de mis materias. En este caso,
Yo en este ciclo en particular estoy llevando MIP, que la van a conocer más adelante. Estoy llevando también CGI. Estoy llevando EBB. También llevo, déjenme recordar, recursos humanos. Y por último, pero no menos importante, quiero ver. Parece broma que no me acuerdo de cuáles son las materias que estoy llevando este ciclo. MIP, EDB, CGI, RRH. Ah, y esta. Esas son las materias que estoy llevando este ciclo. Y digamos, supongamos que esas son las notas que yo llevo para cada materia. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es imprimir cada uno de sus valores. Sí, yo podría hacer esto. Aquí lo que estoy haciendo es imprimir cada valor de mi arreglo. Recuerden, esa parte de acá, dentro del paréntesis, yo únicamente defino cómo voy a nombrar a cada elemento individual del arreglo. Yo acá le estoy diciendo que a cada elemento de MyScores, es decir, al 6, al 7, al 8, yo lo voy a nombrar score. Pero y que no le estoy definiendo el tipo. Var es como una manera de decir no sé cuál es el tipo. Pero lo correcto es que yo sí le define el tipo porque yo sé que es un int. Entonces yo le defino explícitamente, mira, cada uno de esos elementos, que no quiero que lo llames score, llamarlo element. ¿Sí? Algo más genérico. Que no es lo correcto. Lo correcto es lo que él me recomendó, llamarlo score. Pero yo solamente quiero que noten que el nombre da igual, el nombre yo lo defino. Entonces, ¿qué estoy diciendo en esta instrucción? Si no recuerdan, estoy diciendo que por cada elemento dentro de mi arreglo MyScores, llama a ese elemento o a ese valor, llamarlo como element, es del tipo int y e imprimirlo. Esa sería la lectura correcta. Veamos si es cierto. Veamos si ejecuta lo que les estoy diciendo. Únicamente debería de imprimir el listado de estos 5 valores. Y allí está. ¿Sí? Simplemente los imprime. Así creo que estamos bien. ¿Qué sucede? Yo necesito que así como imprime este el valor de la materia o la nota de la materia, también quiero que imprima el nombre de esta materia. Sé que parece que es una clase del ciclo for each, pero es que realmente están muy entrelazados. Realmente cuando vos usas instrucciones repetitivas o cíclicas, muy probablemente es porque vas a trabajar con arreglos. Entonces están intrínsecamente conectados. Justamente por eso, en la sesión pasada, donde lo que estábamos viendo eran ciclos repetitivos, trabajamos con un arreglo. Porque aunque no era el tema principal, ni siquiera se había visto en la cátedra, ni siquiera habían recibido la clase, era necesario usarlos porque están muy relacionados. El for each están estrictamente relacionados con los arreglos porque es sobre ellos sobre quienes se usa. Entonces, chivo, yo aquí estoy iterando sobre MyScores, pero yo también debería iterar sobre la o el arreglo de nombre de las materias. De ese modo, yo puedo escribir el nombre de la materia, es decir, cada vez que yo pase por una nota, yo también voy a pasar escribiendo, en este caso, el nombre de esa materia. Ahora, este flujo de acá no va a funcionar como parece. Yo esperaría que lo que debe de hacer es que me va a escribir, por ejemplo, 6 y me va a escribir MIP. Pero realmente eso no es lo que va a hacer. Ya se van a dar cuenta qué es lo que va a hacer.
ejecutemos. Y fíjense, técnicamente yo esperaba que me escribiese 6 MIP, 7 SGI, etc, etc, etc. Pero no funciona del todo así. ¿Y por qué? Y eso tiene que ver con un poco de los índices, y por eso les digo, si vos conoces cómo funcionan los índices, vos sabes usar arreglos. Si no sabes cómo funcionan los índices, vos no sabes usar arreglos y te vas a estresar un poquito y se te va a hacer un poco, digamos, tediosa la materia y puede que no te guste. Entonces, creo que lo más importante es, hay que aprender a usar arreglos. Vaya, ¿qué está pasando acá? Lo voy a ejemplificar. En este bloque de acá, sí, digamos, este es el bloque exterior y tengo también un bloque interior que es ese acá. Bloque exterior el azul, bloque interior el celeste, tal que así. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? El bloque exterior, el celeste, va a ir en cierto orden, digamos. Primero va a mostrar el 6, después va a ir por el 7, luego va a ir por el 8, luego irá por el 9 y por último irá por el 10. Hasta ahí creo que somos claros, ¿sí? En términos de índices, que recuerden, índices es como la posición de cada uno. Yo sé que el 6 es el 0, el 7 es el 1, el 8 es el 2, el 9 es el 3 y el 10 es el 4. ¿Sí? Eso es la parte exterior. ¿Qué pasa con la parte interior? Cada vez que yo paso por un número, es decir, cuando yo paso por el 0, como yo acá le he colocado la instrucción for each, él va a hacer todo el flujo de los elementos que están en my assignatures. ¿Qué significa eso? Que va a pasar por el 0, por el 1, por el 2, por el 3 y por el 4 cuando están en la posición 0 de mi, de mi primer arreglo, que es el celestito. Así. Es decir, cuando él pase por la posición 0, que es el 6, él va a imprimir todos los 4 elementos de mis asignaturas. Cuando él pase por la posición 1 de mi arreglo de notas, va a volver a pasar por los 4 elementos, perdón, por los 5 elementos de mi arreglo de asignaturas. Y así sucesivamente, es decir, por cada nota, él va a pasar por los 5 elementos. Por eso, si nos fijamos, voy a ejecutar de nuevo, se van a dar cuenta que me imprime la nota y me imprime las 5 materias. Me imprime la nota y me imprime las 5 materias. Me imprime la nota y me imprime las 5 materias. ¿Cómo yo podría evitar esto? Aquí yo necesitaría utilizar un for. Recuerden, el for each siempre el for each siempre se ejecuta con base al tamaño del arreglo. En este caso, el tamaño de mi arreglo es 5 porque tengo 5 elementos. El for, por el contrario, se ejecuta según un valor definido. En este caso, yo le estoy diciendo 5, ¿sí? Porque mis asignaturas .length es 5, porque es el tamaño del arreglo. ¿Qué pasa? Que yo acá, para justamente cumplir con mi necesidad, que es imprimirme la nota e imprimirme únicamente la
la materia en cuestión que corresponde, yo lo que puedo hacer es definir acá ahí e ir aumentando el valor de i, ¿sí? Que es justamente lo que es acá. Si se fijan acá, él por defecto ya aumenta el valor de i. Entonces, vamos a dejar eso quizás de manera default o por defecto, que es, va, ya vos allí tu conteo, tu iteración, yo voy a llevar una variable aparte que se va a llamar position y lo voy a colocar acá arriba y por cada iteración quiero que position aumente. Entonces, ¿qué voy a lograr con esto? Que cada vez que yo entre, en este caso, a una nota, por ejemplo, entro a 6, luego voy a entrar a mi ciclo for, a otra iteración, que en este caso se va a ejecutar no 5 veces, porque acá como estoy usando el valor de eh, mis asignaturas en su tamaño, se ejecutaría esto 5 veces y no es lo que quiero. Realmente yo lo único que quiero es que se ejecute una vez, en este caso según el valor de mi posición. Pero veamos qué sucede si yo lo dejo así. Técnicamente él va a entrar primero al arreglo de estos 5 elementos, primero va a pasar por el número 6, va a ingresar en ese segundo bucle, va a ejecutarse 5 veces, pero dentro de las 5 veces únicamente va a imprimir siempre el valor de MIP. Fíjense, no es aún la solución que necesitamos, pero es más cercana, ¿sí? Me imprime el primer valor, que es 6, que es el de mi nota, y ya luego solamente me imprime MIP. No es lo que necesito, pero se va acercando. Ya no me está imprimiendo diferentes materias, únicamente me está imprimiendo la que corresponde. Aquí yo podría interpretar que me saqué 6 en MIP, me saqué 7 en CGI, me saqué 8 en EBB, me saqué 9 en RRH y me saqué 10 en TAD. Ya es más similar a lo que necesito, pero sigue sin ser lo que necesito. ¿Cómo puedo hacer que esto se transforme en lo que necesito? Cambiando esa condicional de acá. Acá yo le estoy diciendo ejecutate 5 veces, pero yo no quiero que se ejecute 5 veces. Quiero que se ejecute la cantidad de veces que esté según la posición. Por ejemplo, así. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que cuando yo esté en la posición 0, esto se va a ejecutar una vez. Que cuando yo esté en la posición 2, esto se va a ejecutar 2 veces. Y así sucesivamente. Veamos si este pequeño cambio ha resuelto mis problemas. Similar, casi, pero no. Acá me sirve esa solución, ¿sí? Ya MIP aparece una única vez, entonces eso me gusta, pero empiezo a ver acá y no, aquí ya aparece 2 veces, aquí ya aparece 3 veces, aquí ya aparece 4 veces y aquí aparece 5 veces. Es decir, la cantidad de veces que va apareciendo se va eh, aumentando. Y tiene sentido porque la condicional está diciendo, vos ejecutate una cantidad fija de veces, ¿sí? Entonces, y si a esa cantidad fija yo cada vez le voy sumando 1 y 1 y 1 en cada iteración, entonces se va a ir haciendo una iteración extra y una iteración extra y una iteración extra y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podría yo hacer acá? Yo acá
podría, en lugar de utilizar la instrucción for, podría tal vez utilizar otra instrucción, siempre colocando, aquí lo más importante es la condicional. Yo necesito colocar una condicional, porque con esa condicional es con la que yo voy a trabajar para poder ir imprimiendo uno a uno. Eso se los dejo de tarea. Creo que es un ejercicio muy interesante y muy importante que genuinamente les recomiendo que hagan. Se fijan, la solución ya se iba acercando. No es todavía una solución, porque si se fijan acá, se ejecuta dos veces, aquí se ejecuta tres, aquí cuatro y aquí cinco. Y la idea es que para todos los elementos solo se ejecute una vez, así como acá. Debería ser MIP6, CGI7, EBB8, RH9 y TAT10. Solo así debería ser, no lo que yo les estoy mostrando. Genuinamente les digo, aprendan mucho a cómo usar los índices porque les va a servir demasiado, y en el parcial referente a estas unidades recuerdo que iba por allí el tema de usar condicionales cíclicas anidadas, es decir, un for dentro de otro for, un while con un for, ¿sí? Por allí iba la evaluación. Entonces ese ejercicio les va a servir. Vaya, pero regresando, ¿qué sucede con esto? Yo acá tengo métodos, ¿sí? En la clase justamente les muestran estos 5 métodos: copy, copy to, find, index of y sort. ¿Qué son esos métodos? Vamos a hacer uso de alguno de ellos. Por ejemplo, veamos, yo con mi arreglo de notas, lo que voy a hacer es copiar, ¿sí?, esos valores que están allí. ¿A dónde los voy a copiar? Ah, tengo que crear otra regla. Entonces voy a colocar un arreglo que se llama MIP score y voy a decirle que este arreglo, sé que suena incoherente porque un arreglo, su gracia es que tenga varios valores, pero yo puedo tener un arreglo que tenga un único valor. Y eso es lo que he hecho. He instanciado un arreglo que se llama nota de MIP, en este caso es la materia MIP, ¿sí? Y le he dicho que es un arreglo que va a tener un único valor. Se va a ver algo así, ¿sí? Así va a lucir mi arreglo. Solamente va a tener un único valor. ¿Es válido? Es válido. Aunque sea un arreglo, yo puedo hacer que tenga un único valor, como que si se tratase de una variable. Entonces, yo tengo mi arreglo con todas mis notas y tengo una regla tengo un arreglo, perdón, solo para mi nota de MIP. ¿Cómo puedo yo copiar de mi arreglo de notas solo la nota de MIP? Para eso es que vamos a usar justamente el método que les colocaban allí, array.copy. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a llamar a la clase array y voy a utilizar el método copy. Esto siempre tienen que hacerlo. Una vez que yo llamo al método, yo me posiciono sobre él. ¿Por qué me posiciono sobre él? Porque todos necesitamos leer la documentación. ¿Sí? Leer la documentación es algo universal prácticamente, y de eso nunca se van a salvar. Entonces, quiero ver qué me dice la documentación. Si hago hover, no me lo muestra. ¿Será porque no le estoy colocando acá? Si le coloco acá, ¿qué dice? Dice que no puede resolver. Pues si hago esto, ahí está, ¿o no? Ah, claro, eso es. Ya les explico qué son esos errores que está dando. Solo lo soluciono.
array.copy dice que no puede transformar, en este caso, no puede transformar un tipo void a un tipo de este tipo. Vaya, ya está. Así, justo. Vaya, ahora sí. Acá, lo que les decía, hacen hover sobre el método porque es mentira. A no ser que trabajen en el día a día con esos métodos, eventualmente se les va a olvidar. Y es justamente lo que me estaba pasando a mí. Yo estaba tratando de usar este método como no se debe. Yo no tengo que hacer un arreglo igual a esto. No, así no funciona. Por eso es que me está dando error. Pero leamos, pongamos el hover sobre el método y leamos qué dice. Es en inglés, pero a grandes rasgos dice que él copia un rango de elementos, es decir, una serie de elementos de el primer arreglo en otro, es decir, de ese arreglo que es el primero que yo le coloco, que se llama mis notas, va a copiar el contenido de este a este segundo arreglo, que se llama MIP score. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el tercer parámetro? En este caso, el 0 que yo le coloco acá. Si yo hago hover, en la parte de parámetros me dice, el primero es el arreglo del que vos vas a copiar. El segundo es el arreglo a donde vos vas a mandar esos datos. Y el tercero es el número de elementos a copiar. En este caso, representa el número de elementos a copiar en 32 bits. Si yo le digo 0, entonces yo no voy a copiar ningún número. Como yo únicamente quiero copiar un valor, en este caso el 6, yo le coloco 1. Entonces, técnicamente, al yo haber hecho esto, cuando si yo acá hago un for each de mi arreglo MIP score, él me va a imprimir únicamente el 6. ¿Sí? Veamos si es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué MIP score va a tener el valor de 6? Porque yo en esta instrucción voy a haber copiado de mis notas hacia la nota MIP score. Veamos si es cierto. Ejecuto para ver si he utilizado el método copy como se debe. Y ahí está. Efectivamente, MIP score únicamente tiene el valor de 6. Y veamos si es cierto. ¿Sí? Vamos a utilizar la depuración que yo les he mencionado anteriormente. Voy a colocar 2 puntos de alto. Este primero va a ser previo a que se ejecute el método de copy. Y ese de acá abajo va a ser una vez que el método de copy ya se ha ejecutado. De esa manera yo puedo ver qué valor tiene mi arreglo MIP score antes de que se ejecute y qué valor tiene MIP score luego de que copy se ha ejecutado. Veamos si es cierto. Inicio la ejecución, pero ahora con la depuración. Va, y aquí se detiene. Veamos, MIP score es la primera variable que aparece hasta acá arriba donde yo tengo el puntero. Si yo reviso, veo que tiene el valor de 0, ¿sí? Porque el método copy aún no se ha ejecutado. Si yo continúo con la ejecución, van a ver que este valor de acá pasa de 0 a 6. Y ahí está. Pasó de 0 a 6 porque el método copy se ejecutó. ¿Qué pasa? Supongamos que este arreglo, como puede contener más de un elemento, yo en ese momento lo estoy usando solo para contener un elemento, pero puede contener más de uno. Digamos que yo quiero que contenga únicamente el valor de las
primeras tres materias. Es decir, deberá de contener la nota de MIP, la nota de CGI y la nota de EBB. Es decir, se traduce en el 6, en el 7 y en el 8. Entonces yo voy a decirle en la declaración, porque fíjense, yo acá he declarado que solamente va a tener un valor, no que va a tener tres. Si yo no cambio esto, si yo no cambio el hecho de decirle que vos vas a tener un tamaño de 3, sino que vas a tener un tamaño de 1, voy a obtener un error. Bueno, justo no obtuve un error, pero no copió los tres elementos que yo necesito. Yo necesito que acá él guarde 6, 7 y 8, no que solo guarde 1. Ah, claro, perdón. No obtuve el error porque no cambié acá. Allí está. Ahora sí debería de obtener un error. ¿Por qué? Acá al método copy yo le estoy diciendo del arreglo MyScores, copia tres elementos al arreglo first3. Pero claro, first3, para que él pueda guardar esos tres elementos, yo tendría que haberle dicho acá que va a guardar tres elementos, pero yo le he dicho que solamente va a guardar uno. Entonces cuando él trate de guardar tres elementos donde solo puede guardar uno, me va a decir hay error y no puedo. Fíjense. Y ahí está. Ahí es el error. El arreglo de destino, en este caso first3, no es lo suficientemente grande. Verifica el destino y el tamaño. Si yo simplemente con yo cambiar de 1 a 3, van a ver que ya no tengo ese error y los va a poder guardar sin problema. Va a guardar el 6, el 7 y el 8. Fíjense, y ahí está. Así de simple. Yo estoy copiando ciertos elementos hacia mi otro arreglo. Eso es con lo referente a el método copy. Allí también les mostraban otro eh, otro método que es copy2, que básicamente, así en manera resumida, me permite poder copiar todo, ¿sí? De esta manera yo lo que puedo hacer es copiar todos los elementos. ¿A dónde los voy a copiar en este caso? En este caso cambia porque ya no llamo a array. En este caso yo voy a copiar a de donde yo estoy extrayendo mis valores. En este caso, source. Este es el source, my scores. Entonces yo le estoy diciendo de estas 5 notas que tenés acá, copiarlas todas a first3. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo. Acá yo copio todos los elementos. Mientras que acá copiaba 3 elementos de MyScores a first3. Es decir, en uno copio una cantidad definida, en este caso yo definí 3, y acá directamente los copio todos. Veamos si es cierto. Entonces ahora al ejecutar yo esto, bueno, acá no cuenta porque acá sigo llamando first3, aquí debería de llamar a así, first3, y aquí para que copie todas, pues yo tengo que cambiar el valor de la cantidad que puede guardar. No va a guardar 3, va a guardar 5. Ahora sí ejecuto y lo que va a pasar es que me va a imprimir justamente los 5 valores. Dice que no tiene suficiente espacio. ¿Cómo que no? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Copy to, first 3. Acá es el length. Acá. Voy a leer la documentación a ver qué me dice. Me dice, ajá, el primer arreglo es hacia dónde voy a copiar yo todos esos elementos, es decir, de MyScores a qué arreglo lo voy a copiar. Le estoy diciendo que lo voy a copiar a first3. Y el segundo parámetro me dice, representa el índice desde el cual yo voy a empezar a copiar. Allí está el detalle, allí está mi error. ¿Qué le estoy diciendo yo acá? Acá le estoy pasando first3 length. ¿Cuál es el valor de first3 length? El valor de first3 length es 5. ¿Por qué 5? Porque
el tamaño de ese arreglo es de 5. Yo tengo que colocarle acá 0. ¿Por qué 0? Fíjense, leamos de nuevo lo que me dice la descripción del método, por eso es importante leerlo. Me dice, el argumento index, que es donde yo estoy colocando el 0, es un entero que representa desde dónde va a empezar a copiar los elementos. Si yo le ponía el valor que estaba antes, que representaba un 5, yo le estaba diciendo, mira, de mi arreglo de MyScores, empecé a copiar desde el elemento número 5. Pero ¿qué pasa? El elemento número 5 no existe. Aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4. Porque recordemos, se empieza a contar a partir del 0. Estoy contando las posiciones. Y yo le estaba diciendo, empecé a traerme desde el número, desde la posición 5, cuando la posición 5 no existe. Por eso me daba error. Si yo ahora le digo, copiame todo el contenido de MyScores en First Tree, iniciando desde la posición 0, justamente me va a copiar todos esos elementos. Me va a copiar el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿No me creen? Veamos si es cierto. Veamos si con una leída en la documentación ya se solucionó. Y ahí está, justo. Solamente fue cuestión de que yo leyese la documentación para entender qué es lo que estaba haciendo mal, para entender cómo funciona este método y ya entonces copiarlo y utilizarlo. Conclusión, equivocarse no está mal, se soluciona simplemente leyendo, hay que leer. Porque si se fijan, el método copy se usa bien diferente a como yo uso copy-to. Parecen similares, pero no lo son. Listo. Entonces, con eso, yo les he mostrado un caso de uso de copy-to. Veamos find. ¿Qué hace find? Bueno, la verdad, el nombre es bastante descriptivo. Buscar. Pero veamos lo aplicado. Array.find. Si yo lo llamo así y hago hover, me dice, busca a un elemento que coincida con la condición que vos le has colocado. Y justamente va a colocar ese elemento que coincida. El primero que coincida. Digamos, vos pones una condición. ¿Se acuerdan cuando veíamos las condicionales? Que había un elemento que iba a coincidir en eso. Pues acá es básicamente eso. Es una mezcla curiosa. Donde vos vas a poner una condición. Y si alguno de los elementos de tu arreglo cumple con esa condición, te lo va a devolver. Ojo, el primero que cumpla. Puede que hayan varios que cumplan, pero él te va a devolver el primero que cumpla. Por ejemplo, digamos que mi arreglo, en este caso tiene 6, 7, 8 y 9. Vale. Voy a utilizar el método find y voy a colocar mi condicional. ¿Cómo funciona esto de la condicional? Si yo hago hover me dice, vaya, acá tenés dos elementos. Primero, vas a tener o vas a colocar el arreglo sobre el que querés verificar si esa condición se cumple, y en el segundo parámetro vas a colocar cuál es esa condición. Entonces, primer parámetro, el arreglo es MyScores. Segundo parámetro, la condición. ¿Cómo yo construyo esta condición? Porque yo he visto varias condiciones. He visto que ponía en un paréntesis x es mayor a no sé qué y no sé qué cuando tenía la condicional if. He visto en el for que pongo int y es igual a 0 y no sé qué y no sé qué cuando estaba con el ciclo for. Acá, ¿cuál es la estructura de mi condicional? Es simple, presten atención. Primero voy a colocar el nombre de cada elemento. Si mi arreglo se llama scores, porque dentro estoy teniendo las notas, entonces cada elemento se llama score, porque es una nota, ¿sí? Entonces, ya definí cómo se llama cada uno de mis numeritos. Yo le quise poner score, ustedes pueden ponerle incluso numerito. Da igual, es algo que ustedes deciden. Entonces a cada elemento dentro de mi arreglo MyScores, yo le he nombrado numerito. Sí,
esta flechita significa sí. Ustedes interpretenlo como sí. Si mi numerito es... Hagamos qué condición podemos colocar. Si mi numerito es un valor par, devuélveme ese numerito. Recordemos, este operador de acá es módulo. ¿Qué significa módulo? Es el restante de una división. Si yo divido el 6 entre 2, es 3. Significa que mi módulo es 0. ¿Por qué? Porque es una división perfecta. 6 entre 2 es igual a 3, con un módulo de 0. Si yo divido 7 entre 2 es 3.5. ¿Sí? Eso suponiendo que tengo decimales. Si no, sería así. 3 con un módulo de 1. Entonces, con el módulo, básicamente a mí me sirve para saber cuáles son los valores decimales. Perdón, eh, que tienen una división perfecta. En este caso, ¿cuáles son los números que tienen una división perfecta? Serían los números pares. El 6, el 8 y el 10. Porque son divisibles entre 2 y no dejan residuo. Eso es lo que estoy diciéndole. Si yo ejecuto esto, en este caso tengo que guardarlo en una variable. Digamos que mi variable se va a llamar número par. Si yo hago esto, odd number o número par es igual a el primer elemento que vos encontrés allí y lo imprimo, acá lo que debería de retornarme es el 6, porque 6 es el primer número que cumple esta condición, no es el único, también lo cumple el 8 y también lo cumple el 10, pero si yo reviso la documentación del método, me dice, va a retornar el primer elemento que cumpla la condición. Hay más que lo cumplen, pero eso me va a retornar el primero. Veamos si mi lógica está bien, está correcta. Y ahí está, efectivamente, el 6. Cambio mi lógica. Ahora tráeme un número impar. Yo sé que es impar si al dividir entre 2 el módulo o el residuo es diferente a 0. Van a ver que ahora me va a traer el 7. Fíjense. Ejecuto. Y ahí está. Que no me creen que esto lo que está haciendo es obtener la primera coincidencia. Vaya, voy a eliminar el 7. ¿Sí? Entonces él va a pasar acá en la ejecución. Va a pasar por el 6. Se va a dar cuenta que no cumple la condición. Va a pasar por el 8. Se va a dar cuenta que no cumple la condición. Y cuando pase por el 9 hasta la tercera iteración, por decirlo así, porque si se fijan acá por dentro está iterando, hasta la tercera iteración él se va a dar cuenta que el 9 sí que cumple la condición y entonces lo va a retornar. Ejecuto, ahí está, 9. ¿Sí? Le tomó en este caso, digamos, 3 iteraciones hasta llegar al 9. Así de simple, yo con el método find lo que hago es literalmente encontrar un valor que cumpla una condición en particular. Yo acá le coloqué esta condición. Ustedes pueden colocarle la condición que ustedes deseen. Obviamente, la condición debe de tener cierta lógica. Si mi arreglo es de tipo numérico, mi condición va a ser de tipo numérico. Si mi condición es de tipo string, mi condición va a ser de tipo string. Por ejemplo, si he colocado una variable o he declarado una variable que se llama mi materia favorita. Supongamos, supongamos que mi materia favorita es sistemas embebidos. Yo lo que voy a hacer es que voy a decirle, mira, dentro de mi arreglo que se llama mis asignaturas, voy a nombrar en este caso como asignatura
a cada uno de los elementos dentro de ese arreglo, tráeme la asignatura que sea igual a sistemas embebidos, que literalmente su nombre sea sistemas embebidos. Y acá solamente voy a imprimir el contenido de esa variable a ver qué fue lo que me trajo. My favorite signature. Vale, entonces técnicamente aquí lo que va a hacer es que me va a retornar EBB cuando yo ejecute eso. Y fíjense, la condición que yo le he puesto, no le he puesto una operación matemática acá. No le he puesto multiplicarme por tal valor, dividirme por tal valor, utilicé el operador módulo, no, porque yo sé que estoy trabajando con un arreglo de letras, en este caso de palabras, un string. Obviamente mi condición va a ser relacionada a un string, no le voy a colocar una condición de otro tipo, del tipo numérico. Y ahí está, y me trajo EBB. ¿Sí? Así de simple es el método find. Literalmente lo que hace es que me retorna el elemento que cumple con la condición. Si hay un elemento que no cumple con la condición, pues entonces me va a retornar nulo o me va a dar error. Veamos qué pasa. Si yo le digo, tráeme la materia que se llame IA, Introducción a la Informática, claramente no es acá. Veamos qué sucede. ¿Qué valor va a almacenar en mi variable? Ahí está, nulo. No hay nada. ¿Por qué? Porque no la encontró. Así de simple. Chivo. Entonces con eso ya tuvimos find. Index, of y sort son relativamente más simples. Ojo, a más complejas son, más uso les vas a dar. Por ejemplo, esta de find probablemente la uses más que esas dos que te voy a mostrar ahorita. Aunque depende mucho del caso, obviamente. Veamos qué hace index of. Yo no me invento qué es lo que hacen, simplemente, si te fijas, coloco el método y hago hover sobre este para ver su descripción, para evitar darte mala información. Acá me dice array.indexOf obtiene un arreglo y un entero. Si eso es lo que me está diciendo que recibe. Entonces te voy a dar mi arreglo de notas o scores y te voy a dar en este caso el valor de 3. Y voy a leer qué es lo que dice que haces con eso. Dice, busca un elemento específico y retorna el índice de ese elemento. Significa que si yo le pongo 10, que es la nota final que yo tengo acá, él me va a decir en qué valor del índice está. Recordemos, el índice, cuando yo digo índice, me refiero a la posición. Y yo sé que la posición inicia en 0. Entonces, yo en mi arreglo de MyScores, yo tengo 0, 1, 2, 3 y 4. Así se ven los índices de mi arreglo. Veamos si es cierto. Si lo que les he dicho es real, técnicamente, sí. Si yo coloco acá int position, si yo imprimo el contenido de position, si yo le estoy diciendo, mira, dame el índice o dame la posición de mi valor 10, él me debe decir que su posición es 4. Si lo que yo les he dicho es verdad, si no me lo estoy inventando, veamos si es cierto. Ah, pues si me lo estoy inventando, porque dice que es 3. Claro, porque aquí borré un número. Aquí está. Entonces ya no tenía 5 elementos, tenía 4. Ahora sí, si lo ejecuto, ahí está. Vaya, no quedé de mentiroso. Sí que era la posición 4. Claro, según la cantidad de elementos que yo tenga, pues su posición va a cambiar. Si yo solo tengo 2 elementos, tal que así, entonces, en términos de posiciones, esto se va a quedar así. Yo en lugar de tener hasta 4, voy a tener así. La posición 0 y la posición 1. En este caso, entonces, el 10 va a tener la posición 1. Veamos si es cierto. Y ahí está. Así de simple. Básicamente, index of me retorna el índice. ¿Qué es el índice? La posición contándola desde 0. Así de simple. Con eso
Método indexOf, listo. Método sort, veamos qué hace el método sort. Y te voy a dar, como siempre, mi arreglo de mis notas. Hago hover sobre el método y me dice sort es ordena. Ordena un elemento entero. ¿Sí? Así de simple, eso me está diciendo. Mira, yo lo que hago es ordenar elementos y punto. No me complico la vida, así de simple. Yo ordeno elementos. Veamos si es cierto. Entonces yo acá tengo 6, 10. Voy a desordenarlo un poco. ¿Qué tal? Acá le pongo 93. Acá le pongo 12. Y hasta el final le voy a poner 1. Técnicamente ese arreglo de mis notas, que son 5 elementos que están desordenados, él debería de ordenármelos. Veamos si es cierto. Ejecuto el método acá, que lo llamo sort, y acá abajo pues voy a imprimir el contenido de mi arreglo. Técnicamente él debería de habérmelo ordenado. Veamos si es cierto. Voy a colocar acá para que veamos la diferencia. Arreglo de notas sin ordenar. Y acá ordenado. Veamos si ese método de sort tal cual me lo ordena. Ejecuto. Acá me ha cambiado el tipo. Me está diciendo system.int.32. ¿Qué significa esto? Leo de nuevo su documentación y me dice ordena elementos dentro de un arreglo usando ese tipo en particular, un incomparable, que es lo que usa para, digamos, transformar o poder hacer el orden en cuestión. Pero claro, él al momento de utilizar ese tipo para poder ordenar mi arreglo, ya no me deja leerlo. Yo aquí en my scores me gustaría pues poder leer el valor tal cual. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues tengo que hacer de nuevo un ciclo for. ¿Sí? Entonces tengo que acá, o un for each en su defecto. Sí, es lo más fácil. Si hago acá for each y acá solo literalmente voy a copiar y pegar el contenido. ¿Qué debería tener entonces acá? Acá al inicio, luego del texto arreglo sin ordenar, debería de tener 12, 93, 6, así hacia abajo. Mientras que acá abajo, luego del arreglo, luego del texto de arreglo de notas ordenados, debería tener todo en orden, es decir, primero el 1, después el 6, después el 10 y así sucesivamente. Veamos si es cierto, veamos si funciona, si no me lo estoy inventando. Y ahí está, miren, el arreglo sin ordenar inicia en 12, luego 93, luego 6, luego 10, luego 1. Nada que ver con el arreglo de notas ordenados, que es el 1, el 6, el 10, el 12 y el 93. Efectivamente, él ha ordenado simplemente ejecutando el método de sort. Y así de simple, pues yo les he mostrado, así a grandes rasgos, cómo se usa cada uno de los métodos. Lo más importante con lo que deben de quedarse de esta sesión no es los ejemplos como tal, sino que yo cada vez que les iba mostrando un método, yo hacía hover y leía la documentación, porque lo más importante es qué es lo que dice la documentación. Piensen, el lenguaje al final va evolucionando. El C Sharp que estoy trabajando yo ahorita con ustedes no es el mismo C Sharp que
cuando se creó el lenguaje por primera vez, o va a ser el mismo C Sharp de aquí a 5 años. El lenguaje va cambiando, entonces cada una de esas instrucciones va cambiando su funcionamiento. Lo mejor que ustedes pueden hacer cuando van a usar algo del lenguaje es leer cómo él les está diciendo que deben de hacerlo. Por algo existe la documentación y es justamente para leerla. Ese es un consejo que les puedo dar ya de alguien que se dedica a eso de manera profesional, es siempre lean la documentación. Con eso dicho, entonces hasta acá nos vamos a quedar en la sesión de ahora. Si tienen alguna duda o consulta respecto a eso, pueden hacérmela en ese momento, o como siempre, ese de acá es mi correo mr21083. Únicamente agréguenle el dominio de la institución, que ya saben que es @ues.edu.sb, y por allí pues me pueden estar contactando, o en el mismo grupo de WhatsApp donde yo les hago la notificación de ese tipo de sesiones. Allí me pueden preguntar y yo con gusto les estoy contestando. Esta sesión, como todas, se va a estar subiendo al canal de YouTube, y allí pueden pues revisarla a más detenimiento y revisar cualquier detallito en cuestión. Hasta acá nos quedamos el día de ahora, entonces los veré mañana. Muchas gracias por la asistencia, pasen feliz noche. Gracias igual. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Perfecto, a ustedes, feliz noche.